sino que es de las primarias, y hay gente que fue y votó. El que va primero, se recomienda siempre, no debatir mucho, no arriesgar ese capital político. Pero hay, incluso en la provincia de Buenos Aires, opciones dentro del kirchnerismo. La verdad es que ni siquiera está pensando en quién se beneficia con calentar el debate, pero sí con esta experiencia ciudadana de elegir presidente cada 4 años. Y bueno, es una manera de ver las cosas. Yo por lo menos pienso eso. A esto agreguemos que además de que se elige presidente, y esto es muy fuerte, y son 4 años de gestión, se eligen todos los cargos. Bueno, hay gobernadores, ¿no? Claro, hay gobernadores, hay senadores nacionales, diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes, concejales. En el caso de la provincia de Buenos Aires es una cantidad de cargos enorme. Por lo tanto, creo que esto obliga en un compromiso ciudadano a analizar, bueno, quiénes son los integrantes de toda esa lista. Es lo único que se nos pide. Claro. Es lo único que se nos pide. No podemos, para mí, distraer la atención. No es gran cosa, la verdad. Pensar un voto. No, ojo, después padecemos el resultado si no nos gustó, y a su vez lo festejamos si nos gustó, pero en la previa hay que lograr más. Sí, en todos los sentidos, sino que esté en su casa. Pero me parece bueno también desde el lado del periodismo, porque yo sufro un poquito, que es decir, bueno, nosotros necesitamos que la gente nos escuche en estos días. ¿Sabés qué pasa, Margarita? A la gente del periodismo también negocia entre sus propios intereses y la repercusión que tiene aquello que hace. Exactamente, por eso lo que vos decías, rinde más hablar del partido de los Pumas que hablar cosa que voy a hacer mañana, porque a mí también me interesa, me levanté 4:30, pero bueno, hablamos un poco de política. Se agendó como tema a 13 días de las elecciones. Es curioso lo que sucede también. Una opositora, clara, que es Elisa Carrió, agenda un tema que tiene que ver con el oficialismo, el de la reforma constitucional. En rigor lo hace también para criticar la posición de Wiener, poniendo un manto de sospecha, mostrando que a su vez el Frente estaría a favor de una reforma constitucional y no de la continuidad de un tercer mandato. Pero en ese marco se instala el tema de la reforma constitucional, cosa que a mí me sorprende, porque a 13 días de elegir un presidente yo tengo tantas cosas que me gustaría escuchar discutir, claro, que me distraen un poco de la atención. Ahora, a lo mejor soy yo el que me la estoy perdiendo y te pregunto, ¿es cierto que llegado el caso ustedes bancarían una reforma constitucional que no incluyera un tercer mandato para Cristina? B, ¿por qué crees que Carrió lanza esta cuestión a tan poco de las elecciones? A ver, primero me parece un reverendo disparate, ¿no? Y que forma parte justamente de una campaña sucia con el intento de debilitar a la única oposición que hoy crece seriamente y se instala seriamente como una alternativa, que es la nuestra. Por lo tanto, eso está cargado de intencionalidad. El que Carrió lo diga tal vez no debería llamarme la atención. El problema es que Carrió logra instalar un tema, como vos decís, en la agenda que replican todos los demás. Entonces se le da un espacio en un programa de televisión. Carrió estaba borrada de la escena política hace más de 2 meses, no aparecía en ningún lado. Consiguió un horario central, en un programa central, para estar 30 minutos sentada denostando al resto de la oposición, a nosotros en particular, con ese tema que instaló, y a partir del día siguiente ese medio y todos los demás salieron a repetir el mismo disparate. A mí me encantaría entrevistarla, la he entrevistado 1000 veces y seguramente no me faltará la oportunidad de volver a hacerlo y tratar de entender por qué creyó oportuno agendar ese tema, pero como ustedes como ustedes son de algún modo también los acusados, porque en un punto, cuando vos sos opositor y estás en campaña electoral, que te tilden de ser funcional al nuevo gobierno de Cristina, es malo. Contestame sobre la cuestión puntual también. No, sobre la cuestión puntual, esto no figura en nuestra agenda. Primero, creo que es un tema que no figura en la agenda de la Argentina, ni a 13 días de la elección, no lo instala el gobierno, no lo instalamos nosotros, mucho menos. Nosotros no votaríamos hoy, además, una reforma de esas características. Nosotros somos muy críticos respecto hoy del incumplimiento que ha tenido las normas incluidas en la reforma de la Constitución para
atenuar el presidencialismo. Por ejemplo, que el jefe de gabinete tiene que ir una vez por mes al Congreso de la Nación a dar un informe y hace un año prácticamente que no lo cumple. Entonces mal podríamos estar discutiendo hoy alguna cosa así. Por lo tanto, no está ni lo tenemos en agenda, ni lo pensamos discutir, ni vamos a acompañar ningún proyecto de reforma constitucional de ese tipo. Por eso digo, es un disparate y es una gran mentira que tiene como única intención justamente debilitar. Y esto es lo más funcional al gobierno. No hay cosa más funcional al gobierno que debilitar justamente a la fuerza de oposición que hoy se planta más claramente frente al gobierno. O sea, ¿vos me decís que Carrió es funcional al gobierno con esto? Totalmente. Carrió lo viene siendo desde hace tiempo. Fíjate además que ella habla siempre del pacto del frente con Kirchner, ¿no? Porque ella necesita siempre a Kirchner plantado adelante. Así ha sido ella en los últimos años. Y me parece que eso es directamente funcional al gobierno cuando se afecta a la única fuerza de oposición que crece. Sin embargo, perdón, vos sabés que mil veces es una manera de decir, pero más de una vez por lo menos hemos escuchado que de eso se lo acusa al socialismo, especialmente, yo entiendo que vos no sos socialista, pero vas con Wiener, que es un candidato socialista, mil veces se lo acusó al socialismo de votar algunas leyes que impulsaba el oficialismo y con ese argumento se los pega. Y bueno, y en ese punto entonces vayamos más a la cuestión de fondo. Nosotros hemos definido como consigna de nuestra campaña la honestidad. Discutimos mucho sobre si la honestidad vende o no en una campaña electoral. Hay gente que nos dice, ¿cómo van a hablar de honestamente? Todos mis carteles dicen honestamente con vos. Y entre otras cosas nosotros decimos la honestidad no pensada como virtud personal, ni siquiera la honestidad solo como herramienta de gestión contra la corrupción. Nosotros hablamos que también es honesto reconocer las cosas que están bien y denunciar con firmeza las que están mal. Nosotros hacemos una campaña honestamente porque no nos subimos a la fotografía con las víctimas, porque no le decimos a la gente, no la convocamos a elegir entre el naranja y el rojo, queremos discutir política, pero también honestamente es esto, y siempre hemos actuado de acuerdo a nuestra convicción. Lo de naranja y el rojo es por de Narváez. Claro, yo digo el vaciamiento de la campaña política, todas esas cosas, el oportunismo, todo eso es deshonesto, las cosas que se están planteando en este momento son deshonestos. Y nosotros, entre otras cosas, decimos, hacemos una campaña basada en la honestidad, porque ser honesto también es reconocer cuando hay algo que está bien. Y la verdad, si el gobierno plantea alguna cosa que es correcta, nosotros la vamos a acompañar. No lo vamos a hacer con la reforma constitucional, porque nosotros estamos abiertamente en contra de la reforma constitucional para lo que el gobierno pudiera pretenderla y obviamente para la reelección, ¿no?